...2017 será un año de sombras para la economía del mexicano. Iniciará con un aumento a la gasolina debido a la liberación de precios que autorizaron diputados y senadores. Al año podría llegar a 22.5% de incremento según estudios de Banamex. Ello implicaría que el litro de Magna pasará de 13.98 pesos a 17.08, aunque el primer golpe será de $1.84. El litro de la gasolina Premium pasará de 14.81 pesos a 18.13 por litro, mientras que el diésel de 14.63 a 17.92 pesos. Todo ello repercutirá en un aumento a la inflación, un estancamiento en la economía que podría caer en la recesión, los empleos disminuirán y por la puerta de atrás se nos recetará un impuesto disfrazado a la luz bajo el nombre de Certificado de Energía Limpia. La consecuencia será un aumento a la energía de entre el 5 y el 8%. Todo esto sin contar con que las tasas de interés para los créditos aumentaron recientemente a un 5.75%. Es decir, el crédito es mucho más caro. En el caso de la gasolina, nos podríamos amparar en lo individual como ciudadanos o buscando hasta la Corte una acción colectiva. El resto de los aumentos será algo que comeremos, creámoslo o no. El abogado fiscalista, ex empleado de Banjico y ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, desgaja el desolador panorama económico. Nos vamos a encontrar con una elevación de energéticos. Recordemos que no solamente la gasolina es relevante para la composición de los precios en el país. La gasolina es uno de ellos, pero la energía eléctrica es otro. Y la forma en la que estos energéticos impactan a la economía en general es porque son un componente de costo muy importante. Hay industrias, hay empresas que entre el 30 y el 40% de su costo de producción son insumos energéticos. Entonces, el gran problema que tenemos es que después de una reforma energética tan amplia, tan profunda, el resultado esperado no llegó. Y esto va a generar que, no obstante que haya habido un gran cambio en el marco energético, los precios de los insumos va a generar más inflación, que no solamente afecta el bolsillo de las personas como consumidores, sino de la industria en general, lo cual implica que el aparato productivo va a resentir una elevación de costos que tarde o temprano va a generar, primero, un estancamiento, y de ese estancamiento vamos a pasar a una contracción. Lo que hicieron fue simplemente simular estos impuestos bajo otros esquemas o instrumentos. El más destacado de ellos es el llamado certificado de energía limpia. El certificado de energía limpia es una obligación a cargo de los consumidores de electricidad que va a representar un incremento de entre el 5 y el 8% de la cuenta de la factura eléctrica, pero que se va a cobrar a través de una mecánica engañosa que no es más que un impuesto encubierto. Estos certificados de energía limpia no son sino el comprobante del pago de una contribución que se está haciendo por la puerta de atrás y sin cumplir con la Constitución, con el artículo 31, fracción cuarta, porque no son proporcionales ni equitativos, no está fijado por la Secretaría de Hacienda y los elementos básicos del impuesto no están fijados en ley como lo exige la Constitución. Es decir, el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa y la época de pago no son fijados en ley por el Congreso de la Unión, sino que administrativamente la Secretaría de Energía va a discrecional y caprichosamente modificar el insumo básico que es la electricidad a través de este impuesto encubierto. Para detener los imparables aumentos de precios en los bienes de consumo alimentario, casas, autos o generar el aumento de empleos y por consiguiente el incremento en la economía, hay una salida. Acabar con lo que Reyes Orona llama el cártel de Chicago, quienes no tienen partido y lo mismo están en el PRI, como Luis Videgaray, José Antonio Meade o Francisco Gil Díaz, pero también podrían estar en el PRD como Armando Ríos Peter o en el PAN como Roberto Gil Suart. Es decir, sacar a los tecnócratas de la dirección del país,
De lo contrario, seguiremos como en la década de los 70s y los 80s, con una economía contraída, sin crecimiento y más pobreza. Veamos esto como un proceso degenerativo. Desde 1982, que los economistas se apropiaron del sector financiero, este país no ha venido sino decreciendo, sino viviendo círculos recurrentes de crisis financieras, reconocidas o no reconocidas, del cual no hemos escapado en los últimos 30 años. Lo que está haciendo crisis hoy es el modelo tecnocrático. Luis Videgaray no es sino un producto de todo un proceso. Lo que México requiere es abandonar el modelo tecnocrático. Lo que México requiere es abandonar a los tecnócratas, que después de 30 años han demostrado su enorme incapacidad para provocar una mejor distribución de la riqueza, un crecimiento del aparato productivo y una estabilidad efectiva en la economía. Los tecnócratas, por la concepción que tienen, por la construcción conceptual que tienen, están impedidos para lograr esos objetivos. Todos estos tecnócratas que vinieron a experimentar con los mexicanos y que una y otra vez fracasaron con todos sus experimentos. El más reciente es Luis Videgaray, pero podemos analizar desde Silva Herzog hasta Luis Videgaray y nos vamos a encontrar que esto fue un gran laboratorio de experimentos fallidos.